Esa es su gran misión. Sacar, ahora sí que llevarse a gozar del trono, como él lo dijo en Apocalipsis 3:20, ¿sí? 3:21, al vencedor le concederé sentarse en el trono de mi Padre, como yo me senté, como yo vencí y me senté con él en su trono. Entonces, donde dijo el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a prepararles un lugar y vendré a llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, si va a venir, se los va a llevar, después los va a regresar para ver quién vuelve a caer, pues ya no hay una muy buena interpretación de las Sagradas Escrituras conforme a este tema, ¿no? Por ¿Y eso por es qué no que lees Apocalipsis 20? porque Nada ahorita más son 10 versículos. sí, Ahí te va a explicar bien todo exactamente por qué y para qué. sí, O quieres, te lo leo. solamente que pues usted utilizó su tiempo y yo estoy en mi tiempo, ¿no? Este, No, para explicar esto que tú no entiendes. no, Que los va a llevar y los va a traer y se van a perder y no se ve lógico que si se los lleva, regresan y se pierden. Entonces, ¿eran o no eran? entonces, Aquí te lo explica el bueno, capítulo 20. nada más le hago una pregunta. Entonces, ¿la segunda venida es el final o todavía hay un tercer ataque del demonio? No, no. Ahí está, hasta ahí. Esto me lo cuestionaron como 10 personas y Ajá. se los aclaré con este capítulo. Ya. No, no, Esto es lo que la por Biblia eso, enseña. porque Mateo 24, Es Mateo dos 24 nos habla, resurrecciones. Mateo 24 nos habla de la segunda venida, será la resurrección de los muertos y el Señor separará a los buenos de los malos. Hasta aquí estamos bien. Se los va a llevar unos a la gloria, a otros arrojados al infierno. Ok. Y a esos los saca La interpretación que usted me está dando antes de la venida, después de la tribulación, papito. por eso, usted me está dando una interpretación. Antes de la tribulación, el Señor viene, se lleva a los elegidos. Termina la tribulación, Levanta su iglesia. A termina, su iglesia. por Es que eso, su iglesia y su los elegidos iglesia, son otros. obviamente, entonces su iglesia y los elegidos son dos iglesias, porque la iglesia es la iglesia que se ha salvado, por la que viene el Señor, Así la es. iglesia, entonces, si viene después y saca a los elegidos, a los que ya son salvados, y se lleva primero a los que ya son salvados, entonces ahí es donde tenemos un problema, bueno, donde usted tiene un problema. Ahí es donde Porque te dije, obviamente, porque ahí es obviamente, donde te dije que entran los 144,000 a predicar el evangelio y que está en Apocalipsis. Ahí dice la Biblia que 144 mil es un número simbólico, no es un número literal. El 1000 representa una gran cantidad y el 144 es el resultado de las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles, ¿sí? Que quiere decir que hay una gran cantidad del Antiguo Testamento y hay una gran cantidad del Nuevo Testamento que se van a salvar. Y ahí sí estaba hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que serán salvos, que ya son los elegidos de Dios. El número 144 es la multiplicación 12 por 12, 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles, ¿sí? Y el número 1000 que significa gran cantidad, la cual nos habla el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 7, si no mal recuerdo, donde nos dice, y había una gran muchedumbre que no se podía contar. Ahí nos habla, así es. obviamente, de una Es gran en el cantidad 7, 9. que no eran contables. O sea, no son 144 literalmente. Es un número simbólico. El libro de Apocalipsis tiene mucha simbología y mucha numerología. Entonces, por eso es importante poder interpretar correctamente o poder estudiar correctamente lo que es la escritura. Porque con una parte que ya no entendamos o que la interpretemos de manera equivocada, entonces se pierde todo el mensaje. En este caso, sí me gustaría que nos tomáramos, por ejemplo, un día dedicado únicamente a este tema,
porque ahorita pues ya saltamos de un lado a otro, un poquito de acá, un poquito de allá, pero sí me gustaría que agarráramos ya sea Pero ya nos quedamos más en el arrebatamiento 2 horas. Sí, y ahorita pues agarramos ya lo de lo que es también la segunda venida, que si los que si los 144,000, y entonces cuando para poder interpretar bien, agarrar pero un solo tema, porque si me hubiese gustado que lo hubiéramos agarrado desde el principio, y así a lo mejor nos hubiéramos aventado las 3-4 horas que llevamos, nos hubiéramos aventado, pero únicamente dedicados al puro arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. Y ahorita pues ya tocamos que la iglesia, que la gran ramera, y pues tocamos otros temas que no venían al caso, y nos fuimos llevando así poco a poco hasta que entramos al arrebatamiento. Y obviamente pues ya... Bueno, es que de hecho este tema está bien debatido hasta en la iglesia protestante. Sí, claro, y es como le digo, hay muy pocas personas que creen en el arrebatamiento, y hay una gran cantidad de personas que no creen en el arrebatamiento, precisamente por esto, porque por ejemplo, pues se habló ahorita de que el Señor se lleva a su iglesia, obviamente son sus elegidos, su iglesia, los salvados, se los lleva antes de la tribulación, después de la tribulación viene el Señor y separa a sus elegidos. O sea, ¿cuáles elegidos? Y ya se los había llevado. Entonces, después el Señor... viene al milenio. Cuando viene a reinar sobre Jerusalén 1000 años. Ese es el asunto. O sea, sobre Jerusalén 1000 años, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo a lo que voy. En esos 1000 años atan a Satanás, lo llevan al abismo, al centro de la tierra, a donde están los demás demonios poderosos que Dios tiene en esas prisiones, y ahí por 1000 años habrá paz. Es lo que te digo, ahí tengo exactamente, voy a sacar mi libro de donde saqué el estudio, todo dijera el Toro, con capítulo y versículo. Perfecto. Todos los capítulos y versículos. Perfecto, porque yo también tengo todo eso de los 1000 años. Tengo completamente ¿qué se va a comer? ¿Cómo va a estar la tierra? Ese documento lo tengo también ¿cómo vamos completo. a vivir? ¿Cómo será la temperatura, el proceso del sol? Todo está escrito en la Biblia. Y ahí lo tengo escrito en un libro. Perfecto. Yo lo saqué. Para sacar yo también todos mis escritos, y sobre todo, esto es lo que más me interesa. Esto acerca del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. No hay una lógica, y la Biblia no lo habla. La Biblia no lo habla tampoco. Tengo en mi libro, en ese libro de estudio que yo saqué, tengo las resurrecciones de los 144,000 y de los 2 testigos, cómo fue profetizado que iban a estar en las plazas de Jerusalén, porque ahí los iban a matar, sí, a los 2 testigos. Se dice, porque no es nada más, es de alguna manera una hipótesis, que será Elías y Enoc, los que serán los 2 testigos que vendrán a testificar al pueblo de Israel que Jesucristo sí era el Mesías, y que los van a matar, y que por 3 días y medio estarán a la luz de todo el mundo. ¿Por qué dice a la luz de todo el mundo? Porque todos los medios de comunicación, Facebook y todo lo que hoy se puede enlazar para estar conectados en vivo, verán cómo van a ser levantados a los 3 días esos hombres otra vez al cielo. Y todo lo tengo escrito con capítulos y con profecías del Antiguo Testamento, que es lo que fundamenta más, ¿sí? Esa teología, porque no es teoría, porque tiene fundamento, tiene escritura atrás de todo eso. Perfecto, me gustaría poder dialogar sobre eso. Hay un escrito muy interesante de un teólogo, un doctor no católico, él es presbiteriano, si mal no recuerdo, en un documento excelente acerca de lo que es el Apocalipsis, y habla perfectamente de lo que es los 144,000, la resurrección, los elegidos. Es un documento demasiado largo, pero es un estudio perfecto. Es un estudio perfecto que de hecho ese mismo pastor, porque no es católico,
menciona a otros doctores teólogos de otras denominaciones y hace sus refutaciones. Excelente documento, y yo lo tengo también ahí. Entonces pues me gustaría tocar ese tema, pero más ahorita lo que me antes de pasar a lo que es los 144,000, pues me gustaría tocar que es el más, y dejarlo más lo más claro posible, porque hay mucha incoherencia en la doctrina. Es que la secuencia sí la tengo exacta. Lo que pasa que igual, pues yo ahorita me senté con las 3 Biblias que tengo aquí ya, y estoy escuchándote y estoy oyendo, pero aquí estoy viendo de lo que me dices, que está fundamentado por la misma escritura y en el orden cronológico, como te lo dije. Primera venida a través de María. Segunda, el segunda no es venida, es arrebatamiento o levantamiento de la iglesia. Y la segunda venida, ¿por qué? Porque la segunda venida sí va a pisar la tierra, por eso sí se le puede llamar segunda venida. Ese es el asunto por el cual muchos no creemos, porque de hecho el mismo Señor Jesucristo, Mateo 24, cuando les da todas las señales de lo que iba a venir, nunca les dijo, pues voy a venir despacito y me voy a quedar flotando y ya después regreso. No, él les dio claramente esa revelación, solo se la dio. Es más, puede leer toda la Biblia, y eso del arrebatamiento de la iglesia solamente lo habla Pablo, no lo habla nadie más. Solo Pablo es el único que habla. Incluso en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice algo que nunca quiso revelar, porque él mismo dice que Dios se lo prohibió. En el capítulo 12 de 2 Corintios dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. O sea, aquí está hablando de que él partió, no sabe si con su cuerpo completo o solo en visión. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, él lo reveló 14 años después. Dice: hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sí lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Está hablando de Jesucristo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sí lo sabe, ¿sí? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a ningún hombre expresar. O sea, aquí está hablando de revelaciones. Incluso se dice, porque eso no está fundamentado en la Biblia, se dice que ahí el apóstol Pablo recibió las revelaciones para justificarnos por medio de la fe, ya no por las obras de la ley, que el cuerpo iba a ser resucitado, glorificado en el mismo cuerpo que Cristo mismo resucitó. Por eso te decía que leyeras Filipenses capítulo 3, verso 21, donde ahí hay una promesa, porque mucha gente, incluso muchos cristianos, a mí también me debaten los protestantes, y me dicen que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Y yo les digo que eso no es correcto, porque no enseña la Biblia eso para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque aquí en Filipenses capítulo 3, ¿sí?, dice en el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su misma perdición, cuyo Dios es su mismo estómago y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, no está en Israel, ni somos los israelitas espirituales, porque Pablo dice que nuestra ciudadanía ya está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador del mundo, a Jesucristo, el cual también, en el verso 21, dice: transformará el cuerpo de la humillación, o sea, este cuerpo de pecado que tenemos, ¿sí?, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Así es. Que nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Así es. Dice. Y esa fue la promesa. Entonces, eso fue lo que dijo desde. Aquí está hablando eso fue lo de que una dijo. ciudadanía celestial. Eso fue lo que dijo el mismo Señor. Ni siquiera está hablando de una ciudadanía y de hecho, Israel. Y de hecho el mismo apóstol. De país. Y de hecho el mismo apóstol Pablo lo dijo varias veces. Y así como Cristo murió una vez, también así resucitaremos. Exactamente en el mismo, porque el Señor fue el ejemplo. Y el mismo Señor lo dice, que así como el Señor Jesucristo ha resucitado, los mismos elegidos o los mismos salvados resucitarán exactamente igual que Él. El Señor resucita en cuerpo, carne y hueso, Lucas 24, el Señor resucita con su mismo cuerpo, pero glorificado. ¿Qué es eso? No sabemos, pero resucitó con su mismo cuerpo, por eso les dijo, para que vean que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Sin embargo, no lo reconocieron, porque obviamente su cuerpo ha de haber cambiado, su fisonomía tal vez cambió, pero era el mismo cuerpo, el mismo carne y sangre, obviamente con una modificación. ¿Cómo será? Solamente Dios lo sabe. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado? Corintios 15:20. Sí, así es. Solamente el Señor sabe cómo será esa glorificación del cuerpo. Porque sus mismos apóstoles lo habían visto, pero no lo reconocían. Obviamente cambió su cuerpo, pero seguirá siendo el mismo cuerpo con el que habitó en la tierra, igualmente nosotros. Y eso es lo que, pues todo eso nosotros estamos claros, lo creemos completamente. Simple y sencillamente pues no creemos en el arrebatamiento, porque pues simple y sencillamente no es la enseñanza que da la Biblia, y de hecho el mismo Señor Jesucristo pues tampoco lo menciona. Entonces y el libro de Apocalipsis, los evangelios, y demás libros, las demás cartas paulinas, e incluso algunas otras cartas, pues tampoco no de hecho el Antiguo Testamento se termina hasta el Evangelio. No es que, la Iglesia Católica fue la que designó a los evangelios o al Evangelio, porque la palabra correcta es el Evangelio, porque no hay 4 evangelios, hay uno. El Evangelio. Según la Iglesia designó a partir del Evangelio el Nuevo Testamento, pero para mí, eso ya es a título personal, ahí no puedo decir que la Biblia dice, pero para mí el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Ahí empieza para mí, y donde el capítulo 28 de Mateo, verso 18, donde Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí es donde empieza a figurar el mundo gentil, con vísperas a que ellos entráramos a esa esperanza de llegar al final de la carrera. Pero el hecho es de que, aquí escatológicamente se dice que se atribuyó el Evangelio porque muchos pensaron que esas noticias, todas las parábolas, todo lo que habló Cristo era para los gentiles. Lo que muchos en Mateo 24 malinterpretan cuando dicen que le habló al pueblo gentil, que iba a venir y que iba a hacer esto, lo que me estás explicando. Pero ahí estaba en Israel, por eso yo te cité claramente en el capítulo 24, verso 16, que les está diciendo, si ustedes ven esto, huyan, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Obviamente luego, ahí estaba, hablaba de lo que era la primera destrucción, porque todavía se menciona ahí el día de reposo, que es el día sábado. Ahorita obviamente cuando venga el Señor Jesucristo no impera el día sábado como día de reposo, es el domingo. Entonces obviamente a él se refería a la primera resurrección o la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La segunda venida entonces ya es para todos los pueblos, por eso lo decía desde el verso 23, todos los pueblos del mundo, todos, entonces se van a dar cuenta hay van a tribus del mundo que no conocen el nombre de Jesucristo. De hecho, en las zonas hay muchas tribus que no son civilizadas, que ni siquiera tienen una identidad. Entonces ahí cuando Cristo aparezca, todas esas
tribus escondidas, donde nadie ha entrado, ¿sí? Cuando vean al Señor, pues van a doblar sus rodillas, van a decir, oye, ¿quién es este? ¿O cómo? Y por intuición se van a dar cuenta que hay una autoridad suprema sobre nosotros. Pero eso ya va a ser por intuición, aunque así nunca es, se por les supuesto. predicó. Ahora, usted, por último, usted me había mencionado que el Evangelio se había escrito únicamente para judíos, pero eso no es verdaderamente cierto. Por ejemplo, el libro de Marcos. De hecho, me lo cuestionan los protestantes también. Marcos, No por ejemplo, Marcos 16, donde habla que ir a convertir sí, a gentiles, ahí sí. es Ir que por todo el mundo, ahí es donde se extiende en la resurrección. Una vez que Él es resucita, que hay muchos pasajes, por ejemplo, donde el Señor se dedica más a enseñar, no a los judíos, sino al contrario, les es condena, más, mira, les había tanta juzga, enemistad les entre ellos, pelea. de la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Así es. Nomás chécalo. Sí, así es. Aún estando cerca, ni siquiera estamos hablando de que estaban en Asia o en China o en África, no. Bueno, ni en Egipto tan siquiera, que es lo más cerca, Así ni en es. Jordania, no. La samaritana le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides agua? Sí. Ahí podemos ver que no había, porque acuérdate que hay 10 tribus dispersas en el mundo, las 10 Así es. tribus que se fueron hacia Europa, por eso de ahí se levantarán muchas personas que, aunque aún ellos no lo saben, tienen descendencia judía. Aunque ellos no lo saben, tienen descendencia judía por las 10 tribus que se esparcieron en toda Europa y aparte en todo el mundo ahora. Pero de hecho, ahí la samaritana nos da un ejemplo. Dice, tú como siendo judío vienes y me pides agua sabiendo que nosotros no tenemos relación. ¿Por qué? Porque los samaritanos que pertenecen a las diferentes tribus de Dan, de Manasés, a las 10 tribus, Sí, claro. ellos luego sacaron de sus sinagogas a los levitas y empezaron a adorar deidades diferentes, a agarrar costumbres diferentes, y los únicos que un poco de tiempo tardaron siéndole fieles a Dios fueron la tribu de Leví, la tribu de Judá, que por eso se llaman judíos, y ellos después se entregaron a la idolatría también, desafortunadamente, cuando se dividieron los dos reinos, y unos fueron acechados por los asirios, que son las 10 tribus, y la tribu de Judá fue acechada por los babilonios. Entonces, ellos se fueron cautivos, se perdieron de alguna manera los principios para muchos, porque se fueron esclavos, destruyeron el templo, se llevaron todas las cosas y han sufrido por su desobediencia y por su insensatez, han sufrido todos estos estragos de la vida que son castigos de Dios para ellos. Incluso ahorita, déjame decirte que cuando tú recitaste 3 veces, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas, pero ahí más abajo, Cristo deja una sentencia, dice, pero de hoy en adelante vas a estar en guerra hasta que yo venga y digas Hosana al hijo de David. O sea, el hecho de que Jerusalén siga en pleito con Jordania, siga en pleito con los sirios, esté en pleito con Irak, eso es una profecía de Cristo que dijo que siempre iban a estar en pleito. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces ese edicto se sigue cumpliendo. El edicto de que ha de haber dicho, que dijo el Señor que en 3 días iba a ser destruido el templo, ¿sí? Y en 3 días lo podía él reedificar, que hablaba de la muerte y resurrección, pero cuando él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, profetizó exactamente la destrucción por el emperador Tito. Sí, así es. En el año 70. Así es. Entonces, ahí profetiza esa profecía que dijo la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso es de que el día de hoy a los judíos ya no pueden celebrar la Pascua con el Cordero, porque ya no hay templo de Jerusalén. Exactamente, ya no hay templo de Jerusalén.
Por eso es de que Incluso nosotros... para que empiece la gran tribulación, necesita ya estar edificado el templo en Jerusalén. Y para que estos tipos reedifiquen el templo de Jerusalén, tienen que tirar una parte de la mezquita donde está la piedra donde Abraham sacrificó a Isaac, y no creo que los islámicos quieran ceder la parte que falta para edificar el tercer templo. Una vez que empiece el tercer templo, esa es la primera señal donde arranca la gran tribulación, porque no puede haber dos iglesias en la tierra. No puede estar la iglesia, la sinagoga judía, y no puede estar la iglesia de Cristo combatiendo. Y además no son ni compatibles, porque los judíos ortodoxos, ellos no creen que Cristo ya vino. Ellos siguen esperando por primera vez al Mesías. Sí, así es. Así es. Entonces la señal de la gran tribulación, ¿cuál es? Cuando Jerusalén construya el tercer templo, ahí empieza la gran tribulación. Y si yo, no sé qué tiempo sea, sigo vivo y veo que eso empieza, entonces sí, yo voy a ver que estuve en un error, porque ya hicieron el tercer templo, ya vino la bestia, ¿sí? Ya entró la bestia, ya hizo acuerdos con Israel para que no los persigan a ellos, pero sí van a perseguir a todo aquel que no se deje poner el sello de la bestia, y va a pasar la otra Inquisición, pero va a ser una Inquisición siria, ya no va a ser una Inquisición romana. Y ahí viene el problema y el crujir de dientes de que los que no se dejen poner el chip, como lo dice la Biblia, ¿sí? Ellos van a ser mártires y con su misma vida van a pagar, pero solamente así podrán salvar a precio de sangre propia su misma salvación. Ahí sí estoy de acuerdo. Que si tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar el chip, no quiero ponerme eso, ellos te van a destruir, porque la Biblia dice que te van a quitar la vida, pero es mejor que tú pierdas tu vida de esa forma física para que tu alma gane la entrada al cielo. De esa manera es como puedes entrar al cielo. Ahí es donde vas a ganar tu salvación, ahí sí te la vas a ganar con tu misma sangre. Pero si tú te dejas sellar, ya estás condenado. Porque además que ese sello que van a poner, ese implante, debido al material que tiene, va a ser cancerígeno y mucha gente va a morir por eso. No tan solo por el sello, sino por el cáncer que le llega a ocasionar el material del implante que cada persona recibe en su cuerpo. ¿Estamos o no estamos? ¿O ya te fuiste? No, aquí estoy todavía. Pues sí, hay muchas cosas todavía. Hay muchas cosas todavía que pues no hay coherencia, no hay mucha coherencia, pero pues las vamos a ir analizando a la luz de la palabra, y vamos a ir analizando lo de la gran tribulación y pues el arrebatamiento, que obviamente incluso hay una pretribulación y una gran tribulación. 3 años y medio va a haber paz, ahí es donde entra el orden mundial del nuevo gobierno, ¿sí? Va a haber paz, una sola moneda, va a haber un solo líder. Esos son los 3 años de paz, y después de esos 3 años y medio vienen los trancazos fuertes. Bueno, así es que ponte a sacar ahí tus estudios y chécale bien. ¿Por qué? Porque siempre es bueno. Yo soy de la idea que nadie sabe todo. Sí, así es. Yo soy de la idea que nadie sabe todo. Y una sugerencia: cuando invites a alguien, invítelo de la mejor manera, porque puede ser que esta persona regrese a la iglesia católica y diga, no, ¿sabes qué? Como le hace el toro, aunque luego se le van las cabras también, y se aloca y empieza a echar ajos y cebollas el tío, porque pues es humano también, y llega el momento que va de mal carácter y le tocan el orgullo, y le tocan esto, y pues le sale los diablos también, o sea, porque somos humanos. Pero tenemos que entender que a una persona de entrada no podemos lastimarla ni ofenderla, de entrada, aún sea pobre, eso no tiene nada que ver, sea pobre o sea millonario. La ética profesional nos dice que no puedes tratar mal a alguien sin haberlo conocido, y esa es la parte que a mí me molestó de entrada.
Desde ese momento que me dijiste cobarde y me dijiste eso, yo desde ahí lo tomé a mal. Y créeme que yo, si tú me hablas bien, yo te voy a contestar bien siempre. Aun cuando ahorita ya tomaste la postura que siempre debes de tener, yo me tuve que meter a la postura por la forma en cómo hablas. Porque uno también lleva a la gente a la ira, pero también uno lleva a la gente a la paciencia, a la paz y a la comprensión. Y se puede hacer un buen debate sin decirse de groserías, sin estar haciendo lo que yo hice cuando empezamos, pero yo la verdad tenía coraje y hoy te pido perdón por eso. Está bien, porque está bien. estuvo mal lo que hice. Te pido perdón por eso y más adelante, claro que sí, entraremos en otro debate, no para ver quién es mejor, sino para conocer y entender y sacarnos de muchas dudas y errores, porque yo creo que todos tenemos muchos errores, porque aún yo hace muchos años sabía y yo predicaba que Jehová era el nombre hebreo de Dios, pero a mí así me enseñaron, hasta que hubo alguien que me dijo, mira, la palabra Jehová es una traducción que viene de latín, pero que se hizo un modismo, porque la palabra original en alemán es Jehová, y se escribe de esta manera, y me empezaron a enseñar, y empecé a entender, y poco a poco fui